Campaña informativa, derechos de los consumidores ante las cancelaciones y o alteraciones de eventos y viajes como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Esta campaña informativa está organizada por la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Al-Ándalus de Granada y subvencionada por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía. A raíz de la pandemia y el estado de alarma decretados en España por el COVID-19, desde la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Al-Ándalus de Granada, lanzamos una campaña informativa con la que pretendemos dar difusión sobre los derechos que asisten a las personas consumidoras afectadas por esta circunstancia, concretamente respecto a cancelaciones de viajes y eventos. Sabemos que las restricciones durante el estado de alarma y las medidas decretadas por las autoridades sanitarias han dado lugar a innumerables cancelaciones de vuelos, viajes combinados, cancelaciones de otro tipo de transportes, reservas en alojamientos turísticos y eventos. Por tanto, es importante estar informado para poder emprender las acciones oportunas y evitar así, en la medida de lo posible, las consecuencias de la pandemia. Comenzamos. Cancelación de viajes. En primer lugar, vamos a hablar de la cancelación de vuelos. De acuerdo con el Ministerio de Consumo, si la aerolínea no ha cancelado el vuelo a uno de los países o zonas a las que el Ministerio de Sanidad aconseja no viajar, se recomienda a las personas usuarias la consulta a la compañía o agencia con la que hayan formalizado su contrato de transporte, que comprueben los términos y condiciones y que se verifique si en los mismos se establece la posibilidad de cancelar el viaje por motivos de emergencia sanitaria. La compañía aérea puede ofrecer la alternativa de aplazar o cancelar el viaje a tales zonas. Las limitaciones de movimiento concretas establecidas en virtud de la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno español o la potencial restricción de entrada a terceros países de la ciudadanía procedente de España dan lugar a circunstancias excepcionales que otorgan el derecho de cancelación sin penalización alguna para las personas consumidoras y al oportuno reembolso de las cantidades abonadas. Vamos a hablar de los derechos que asisten al viajero en condiciones normales y durante la pandemia. Derechos que asisten al viajero en caso de cancelación de su vuelo en función del tiempo de espera debido a la pandemia. Información sobre compensación y asistencia, comida y refrescos, alojamiento si la estancia dura más de lo previsto y facilitar la comunicación telefónica por mail o fax. Existe la opción de elegir entre el reembolso del importe del billete o un transporte alternativo. La opción de transporte alternativo para ir al destino final se puede realizar el mismo día del vuelo cancelado o en una fecha posterior que convenga al viajero. Teniendo en cuenta que la cancelación de un vuelo siempre conlleva el reembolso del importe del billete, tendremos en cuenta los siguientes pasos para reclamar. El reembolso del importe íntegro del billete debe producirse en 7 días. Si la compañía no cumple sus obligaciones, el viajero podrá solicitar la hoja de reclamaciones ante la misma. La compañía tiene 10 días hábiles para contestar a la hoja de reclamaciones. Si la respuesta es insatisfactoria,
se podrá reclamar ante la Agencia Española de Seguridad Aérea. Cancelación de viajes de transporte terrestre o marítimo. Los viajes marítimos cancelados por las propias compañías a causa de las medidas decretadas por las autoridades tendrán derecho al reembolso de lo abonado. En el supuesto de los viajes en tren con Renfe, es recomendable la consulta de las medidas concretas establecidas por la compañía. Las compañías de autobús que cancelen un viaje a causa del COVID-19 deberán ofrecer al viajero entre un viaje alternativo o el reembolso del importe abonado, que deberá efectuarse en un plazo de 14 días. En todo caso, las personas que estuvieran afectadas por las limitaciones de movimiento establecidas por la declaración del estado de alarma tendrán derecho a cancelar el viaje sin penalización alguna, con independencia del medio de transporte. Pasos a seguir en el caso de viajes combinados. En primer lugar, consultar la información del contrato acerca de la resolución del mismo, las cancelaciones y el derecho de desistimiento antes del inicio del viaje. Si el lugar de destino estuviera afectado por el COVID-19 o por limitaciones de movilidad, tendrá derecho al desistimiento del contrato antes de iniciar el viaje sin penalización alguna y al reembolso de todo lo pagado. En el supuesto de que los derechos del consumidor no sean atendidos, se podrá presentar la oportuna reclamación ante la empresa organizadora que haya gestionado el viaje. Si el organizador del viaje puede acreditar que no ha recibido por parte de los otros operadores, hoteles o aerolíneas la devolución de los importes correspondientes a sus servicios, podrá emitir un bono sustitutivo de dichos importes. El viajero tendrá un año para disfrutar de dicho bono, periodo tras el cual, en caso de no ser disfrutado, el organizador deberá reembolsar el importe económico correspondiente. Alojamientos turísticos. Ahora hablaremos de los derechos que nos asisten en caso de cancelación de las reservas en alojamientos turísticos. Hay dos casuísticas. Si la empresa cancela la reserva, dispone de 60 días para hacer propuestas alternativas al reembolso que el consumidor podrá aceptar o no. En caso de no aceptar las propuestas, el consumidor tiene derecho al reembolso de lo abonado en los siguientes 14 días. Si el consumidor no puede alojarse por restricciones de movilidad, dispone de 14 días desde la finalización del estado de alarma para cancelar el contrato sin penalización. Si la cancelación sucedió entre el 14 de marzo y el 4 de junio, los 14 días contarán a partir del 4 de junio. A partir de entonces, la empresa dispone de 60 días para hacer propuestas alternativas al reembolso, que el consumidor podrá aceptar o no. Si el consumidor escoge el reembolso, finalmente, la empresa tendrá 14 días para realizar. Cancelación de eventos. Cancelación de espectáculos. En el caso de que se haya suspendido un evento cultural, deportivo, etc., a consecuencia de las medidas adoptadas durante el estado de alarma, reserva de hotel, restaurantes, etc., caben dos posibilidades. Si la empresa cancela el espectáculo, dispone de 60 días para hacer propuestas alternativas, mediante un bono, un vale, fecha alternativa, al reembolso, que el consumidor podrá aceptar o no. En caso de no aceptar las propuestas, el consumidor tiene derecho al reembolso de lo abonado en los siguientes 14 días. Si el consumidor no puede asistir por restricciones de movilidad, dispone de 14 días desde la finalización del estado de alarma para cancelar el contrato sin penalización. Si la cancelación sucedió entre el 14 de marzo y el 4 de junio, los 14 días contarán a partir del 4 de junio. A partir de entonces, la empresa dispone de 60 días para hacer propuestas alternativas al reembolso que el consumidor podrá aceptar o no. Si el consumidor escoge el reembolso finalmente, la empresa tendrá 14 días para realizarlo. A continuación vamos a hablar del seguro en el caso de la cancelación de eventos. Las pólizas de cancelación de eventos parten de un principio, similar al de todo riesgo, donde la filosofía es cubrir todo aquello que esté fuera del control del asegurado.
y que no esté específicamente excluido en el contrato de seguro. Ese específicamente excluido es la clave en el caso del COVID-19. No obstante, la máxima es que la enfermedad o pandemia no sea conocida al inicio de la póliza. Esto significa que en contratos de seguro acordados en este momento, aunque se derogase la exclusión de estas situaciones, en general, prevalecería la exclusión para las causas ya conocidas, como puede ser el COVID-19. En ningún caso sería posible cubrir en este momento las consecuencias del COVID-19 por ser causa ya conocida, pero en aquellos contratos de seguro anteriores al conocimiento de esta crisis sí que estaría cubierto. Es importante tener en cuenta que la cobertura de cancelación no se ciñe únicamente a esta circunstancia, contemplándose además, como hecho que activa la póliza, los casos de reubicación o de posposición, entre otros. Este aspecto es muy importante, dado que la tendencia y el objetivo de los organizadores de los eventos importantes es claramente la de no cancelar, sino la de posponer a fechas distintas su celebración. Con independencia de que a partir de ahora no se pueda acordar una cobertura para las pérdidas por la cancelación a consecuencia del COVID-19, es necesario concienciarse de la necesidad de contar con un seguro lo más amplio y eficaz posible para futuras situaciones imprevistas. ¿Cómo tramitar una hoja de reclamación? En la página web de Consumo Responde podemos encontrar información sobre diversas temáticas, entre ellas las que estamos tratando en esta campaña: viajes, transportes y ocio. Si pinchamos en esta pestaña, vemos qué temas en concreto trata: viajes combinados, agencias de viaje, establecimientos hoteleros, etcétera, etcétera. Si necesitamos tramitar una reclamación, una hoja de reclamaciones sobre cualquier problema que hayamos tenido en este aspecto, pinchando aquí, encontramos en este cuadro cómo presentar quejas y reclamaciones oficiales de la Junta de Andalucía. Y aquí nos habla sobre las quejas y reclamaciones, la mediación de consumo, el arbitraje de consumo y la vía judicial. Pero para tramitar la hoja de reclamaciones, aquí vemos un esquema que nos lo explica en diferentes pasos. Tramitar una hoja de reclamaciones. En primer lugar, nos aconsejan hablar con la empresa para buscar una solución. En segundo lugar, nos hablan de la composición de la hoja de reclamaciones. Tiene 3 copias, una para la empresa, otra para el consumidor y otra para la administración. La empresa tiene 10 días hábiles para contestar por escrito a la hoja de reclamaciones. En tercer lugar, nos indica en qué lugar debemos tramitar la hoja de reclamaciones: en una OMIC, en un servicio municipal de consumo, en un servicio provincial de consumo, en asociaciones de consumidores, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar, nos habla del arbitraje y de la vía judicial como medio de resolución de conflictos. En nuestra página de Facebook también encontrará información sobre la campaña y sobre muchas otras temáticas. Muchas gracias por su atención.